Hola, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a esta clase complementaria de la materia de gestión de riesgos que estamos realizando en esta temporada. El tema que vamos a tocar es un tema que está dentro de toda la mecánica relacionada a la gestión de riesgos, a la identificación de riesgos, a la evaluación de riesgos, al tratamiento de los riesgos, pero específicamente en esta oportunidad. A mí lo que me interesa tocar con algo más de profundidad es la forma en que el gerente de riesgos, ya cuando utiliza como herramienta la transferencia de riesgos al seguro, pretende colocar estos riesgos en una forma en la que muchas veces no siempre se tienen en cuenta las conveniencias o algunos riesgos imprevistos de estas colocaciones. Me quiero referir concretamente a las colocaciones de riesgos llamadas a primer riesgo, que todos ustedes que están ligados y relacionados al ámbito asegurador conocen bien. Vamos a mostrar el tema en estas láminas que hemos preparado para poder tener una mejor idea de lo que estamos queriendo plantear. Esta lámina está dentro de la materia que estamos estudiando, pero la he seleccionado para poder manejarla o tratarla con más detalle. El primer riesgo. ¿Por qué se maneja en seguros el concepto de primer riesgo? Todos ustedes conocen el Código de Comercio y saben lo que es el infraseguro. Asegurar algo por un menor valor implica que en caso de pérdida total se va a pagar ese menor valor, no más, por supuesto, porque es el límite en el que se ha asegurado. Pero en el caso de pérdidas parciales, se va a aplicar lo que todos ustedes conocen como la regla proporcional, que implica el comparar el valor real del bien al momento del siniestro con el valor asegurado que es inferior a ese valor real. Y entonces se obtiene la proporción entre los valores totales, el valor real y el valor asegurado, para que esa misma proporción sirva de parámetro en el cálculo de la indemnización de los siniestros parciales. Esta forma de actuar, por supuesto, es perfectamente legal, perfectamente factible y perfectamente entendible, porque sería una acción inadecuada de parte de cualquier gerente de riesgos o parte de cualquier empresa, aun cuando no tenga gerente de riesgos. Cualquier persona que asegure sus bienes por un valor inferior al que tienen, realmente está cometiendo un error que a futuro, en una eventual situación de siniestro, le va a traer consecuencias. Bien, entonces, para no caer en infraseguro y porque hay cosas que no vale la pena asegurarlas a valor total. Por ejemplo, los supermercados, las cadenas de farmacias, que son de las que vamos a hablar aquí, o situaciones en las que, especialmente en robo, no podría darse un robo total porque son muchas las toneladas, cientos o miles de toneladas que tendrían que robar de algún producto. El robo podría estar relacionado a una cantidad bastante menor. Entonces, asegurar el total de un bien en algunas circunstancias no tiene sentido. Y para eso está precisamente el primer riesgo. Un primer riesgo que se adapta a diversas situaciones como las que estamos pasando a relatar.
Primero, la definición de primer riesgo. En los contratos denominados a primer riesgo, las partes pueden estipular que el asegurado no soportará ninguna proporción o parte del daño, salvo los daños que excedan de la suma asegurada. Esto, como lo estamos anotando, tiene que ver sobre todo con el infraseguro. Un infraseguro que estamos tratando de evitar con una colocación por una determinada cantidad, no por el total. Pero depende del tipo de bien, depende de las características de ese bien, depende de sus cualidades intrínsecas. Muchos factores que nos pueden llevar a una decisión de asegurar a primer riesgo. Hablemos de una pérdida total por incendio o en una póliza de todo riesgo de daños a la propiedad, pero para dos o más ubicaciones geográficamente dispersas. Entonces, se puede asegurar a primer riesgo un conjunto de inmuebles, de edificios con sus contenidos, etcétera, siempre que cumplan esta condición, que estén geográficamente dispersas. Y el diagrama aquí nos lo está mostrando. Tenemos una sede central y tenemos varias sucursales o oficinas regionales o lo que sea. Ejemplo claro, para no reiterarlo mucho, supermercados, cadenas de farmacias y otro tipo de actividades en donde el patrimonio de la empresa está distribuido geográficamente en localizaciones diferentes. ¿Qué es lo que se hace? Se toma el valor mayor de cualquiera de esas localizaciones que actúa como un paraguas para amparar las sumas bajo las cuales aseguramos al resto de las localizaciones. En caso de un siniestro, en cualquiera de esas localizaciones, se seguirá el trámite que corresponde y actuará si la póliza tiene esa cláusula, que normalmente la tiene, y si no la tiene, el asegurado, el gerente de riesgos, la tiene que solicitar, es la de reposición automática del capital. De manera que en un siniestro se manejarán los procedimientos que corresponden, pero el conjunto de las localizaciones vuelve a quedar automáticamente asegurado por la misma suma originalmente pactada. Aquí están los ejemplos: cadenas de farmacias, centros de servicios financieros, todos se amparan bajo la localidad que tenga el mayor valor. ¿Qué efecto tiene esto? Ahorro de prima, por supuesto, porque la sumatoria de los valores de cada localización podría ser muy alta llegado el caso. En cambio, un monto que corresponda al mayor valor siempre va a ser una base de cálculo muy inferior a la sumatoria. En todo caso, lo que vamos a hacer enseguida es dar un ejemplo de qué es lo que ha pasado con las dos torres cuando el 11 de septiembre de 2001 hubo el atentado terrorista, que básicamente podemos decir que ha cambiado el mundo del seguro en un antes y un después. Pero continuemos con la exposición de esto del primer riesgo. Decimos que la pérdida total se puede aplicar en el caso de la cobertura de incendio, aliados, todo riesgo de daño a la propiedad, en inmuebles que estén geográficamente dispersos. También decimos que el primer riesgo se aplica en aquellos riesgos en los que se presume imposible la pérdida total, como el que hemos comentado hace un momento, ¿no? El robo o
la remoción de escombros, gastos extraordinarios, gastos de salvataje, vidrios y cristales, en donde su tratamiento más que primer riesgo es de sublímites, ¿no? Pero no dejan de ser primer riesgo, porque volvemos al caso. Hay varias localizaciones aseguradas para incendio, primer riesgo. La remoción de escombros no se va a producir en todas, de manera que así como manejamos el primer riesgo para un siniestro total, en el caso de la remoción de escombros y de otras situaciones, también el primer riesgo estará acorde a la suma que está en riesgo. Finalmente, los riesgos en los que no es posible establecer una pérdida total y los montos de siniestro pueden superar las estimaciones. Por ejemplo, la responsabilidad civil extracontractual. Esa siempre va a ser a primer riesgo porque no podemos adivinar la cuantía de una demanda que podríamos sufrir en caso de que involuntariamente podamos lesionar a una tercera persona en sus intereses. Naturalmente, en la gestión de riesgos haremos uso de todas las prácticas y las metodologías que hemos estudiado para poder dimensionar y calcular lo más aproximadamente posible cuál sería el peor daño que podríamos sufrir en caso de una demanda. Pero eso podría ser más de lo que nosotros estimamos. O sea que en responsabilidad civil siempre vamos a tener el concepto, no es que aseguremos a primer riesgo, no estoy planteando que es un seguro a primer riesgo. Lo que estoy diciendo es que la suma que aseguremos para responsabilidad civil, en ausencia de un monto total que podamos contar definitivamente, siempre va a ser un primer riesgo porque la demanda podría ser superior a la suma asegurada. Lo mismo pasa con lucro cesante, porque en caso de que tengamos un daño físico a nuestros bienes y por supuesto un daño consecuencial como el lucro cesante, si no estimamos bien las cantidades o los efectos de cesantía en cuanto a la ganancia esperada, también podríamos hacer un paralelismo en el sentido de que no hay forma de adivinar la pérdida total. Las pólizas de banqueros tienen lo mismo. Ahí sí es más fácil entender que son a primer riesgo porque se coloca la póliza y las diversas alternativas de daño que puede sufrir la entidad financiera tienen límites que se manejan con el seguro, etc. Entonces, al hablar de esos límites, estamos hablando de primeros riesgos porque las sumas involucradas en un siniestro podrían ser mayores. En accidentes personales también, porque cualquier suma que aseguremos, claro, cuanto más alta, mejor. Pero si aseguramos una suma que creemos suficiente, llegado el momento, un accidente podría exigirnos una cantidad mayor de indemnización. Entonces, también hay un paralelismo con la imposibilidad de determinar una cifra total y otros riesgos de características similares. Bien, entonces, creo que con esta introducción podemos ya pasar al tema de lo que se ha producido en el World Trade Center, sin no mencionar antes esto de cómo calcular el primer riesgo, y es aplicando el PML, que es la pérdida máxima probable. Expresa la medida máxima de la intensidad del riesgo. Es una estimación en los casos en los que acabamos de describir.
Esta metodología para establecer el evento de mayor valor que podría producirse, ponderando las características de los bienes y los riesgos, así como los factores que podrían influir en los mismos en las circunstancias más adversas. La aplicación de primer riesgo es altamente subjetiva. Debe utilizarse solo en los casos en que técnica y racionalmente sean adecuados. Sublímites de los que ya hemos hablado, pero no para ahorrar primas, que a veces nos dejamos llevar pensando que, tenemos muchos costos, tenemos muchos gastos y la prima resulta un poco elevada. Y claro, cuando ahorramos la prima, estamos precisamente rompiendo varias de las metodologías que hemos visto durante el curso para prever, para anticiparnos a un daño mayor. En la práctica, el primer riesgo, a pesar del tiempo transcurrido, se ha dado esto de las dos torres, donde permanece presente ese hecho tan impactante para todos por las implicancias políticas que ha alcanzado, más allá de los efectos que ha tenido sobre el mercado mundial de seguros. Esas implicancias influyeron sustancialmente en la actividad aseguradora, porque, por ejemplo, para el caso del terrorismo, que no es de lo que estamos hablando, pero en realidad el hecho que ha generado esta aproximación al primer riesgo ha sido un hecho terrorista. Entonces, desde las dos torres, comprar terrorismo cuesta mucha plata y antes las compañías daban esa cobertura casi en forma casada con los demás riesgos de una póliza. Entonces, el costo de las primas que se ha elevado significativamente. En cuanto a la suscripción de los primeros riesgos, también el mercado de seguros ha adoptado un manejo más cuidadoso porque hay que tener en cuenta que ha habido un litigio muy interesante del que vamos a hablar enseguida y que se refiere al primer riesgo. Pero echemos una mirada al costo estimado de las pérdidas totales por destrucción del World Trade Center en el 2001. Las estimaciones hablan de 50 y 60 mil millones de dólares que han afectado a la industria del seguro. Pero hay que anotar también que las pérdidas totales, porque hay muchas que no estaban aseguradas o que sí estaban aseguradas, pero no con las coberturas necesarias o suficientes y entonces no han obtenido indemnización. Se habla de que la pérdida consecuente del siniestro de las dos torres alcanza a más de los 110 mil millones de dólares. 110 mil millones de dólares. Es una cantidad realmente extraordinaria. La parte que sí estaba asegurada, y nos vamos a concentrar solamente en las dos torres, porque los edificios y otros bienes e intereses que han sufrido daños alrededor también han podido manejarse con sus propios seguros, coberturas o su propia forma de responder ante el riesgo. Acá solamente hablamos de las dos torres. Pero repasamos el total de seguros que estaban involucrados. Lo primero, los seguros de las dos torres, 3.300 millones, contra un total de seguros de 50 mil millones de dólares. Observen que
otros edificios y bienes, hablamos de esos de la periferia, han costado 5.000 millones, más que las dos torres, 5.000 millones de dólares. El lucro cesante asegurado también por todos los habitantes, los usuarios de los predios de las dos torres y del contorno, 10.000 millones. Accidentes del trabajo, que tiene que ver con los empleados, funcionarios que trabajaban en las dos torres, en los edificios aledaños, pero también los bomberos y otros que han ido a auxiliar en el siniestro. 500 millones de dólares por los cascos de los aviones que se han utilizado por los terroristas. Cancelación de eventos, que es un seguro muy interesante, que ustedes seguramente lo conocen, 2.000 millones de dólares. La responsabilidad civil de aviación por las aeronaves, 3.500 millones de dólares. Y otros, menuda cantidad, 18.000 millones de dólares. En total, en los seguros de no vida se ha pagado 46.000 millones de dólares. A lo cual hay que añadir los seguros de vida que involucran a más de 4.500 personas que han fallecido en el evento, entre las cuales, ustedes lo han debido escuchar mencionar, había como 295 personas que trabajaban en la corredora Marsh McLennan, que estaba en la Torre Norte, y como 180 personas que trabajaban en la corredora Aon, que estaba instalada en la Torre Sur. Por tanto, vean ustedes que el tema del que vamos a hablar es una pequeña parte del total que el Seguro Mundial ha tenido que afrontar en este siniestro. Hablo del Seguro Mundial porque han participado la mayor parte de las grandes aseguradoras de América y Europa aseguradoras y reaseguradoras en este siniestro. Aquí está la cifra de fallecidos. 2.996 muertos, incluyendo los terroristas y los desaparecidos, y más de 6.000 heridos. Entonces, ahí pueden ver ustedes el impacto en la parte humana también de este siniestro. Lo que queremos ahora es mostrarles brevemente qué es lo que ha sucedido. 22 aseguradoras suscribieron el riesgo. Entre ellas estaban AIG, la más grande del mundo, que quebró después en 2008 por el problema de las hipotecas subprime, pero esa es otra historia de la que algún día podríamos hablar. Estaba Allianz AG, AXA, Berkshire, Chubb, General Re, Hartford, Lloyds, por supuesto, Munich Re, St. Paul, Swiss Re, Excel Capital, Zurich Financial, Royal Indemnity. Entre ellas, de estas 22 aseguradoras, las más importantes. La cobertura para los amparos de incendio y líneas aliadas, incluyendo terrorismo, fue otorgada a primera pérdida absoluta, con un límite por evento de 3.550 millones de dólares. Observen que habíamos mostrado en la lámina anterior que el seguro de las torres norte y sur estaba en el orden de los 3.300 millones de dólares asegurados, 3.350. Porque era un seguro a todo riesgo, a primer riesgo, por el valor de una de las torres,
en lugar de asegurar las dos torres. Aquí se ha incumplido un principio básico, la dispersión geográfica. Aseguraron dos torres que valían 7.000 millones de dólares, más de 7.000 millones de dólares, por el valor de una. Hubiera estado bien si una torre estaba en Manhattan y la otra en California o en Washington o más cerca, pero con algunos kilómetros de distancia por lo menos. Acá se han asegurado dos torres contiguas con una cláusula de reposición automática de capital, que es el otro tema importante. La controversia surgió sobre si los hechos ocurridos en el World Trade Center debían considerarse un solo evento y por tanto indemnizable hasta 3.550, o como dos eventos independientes, en cuyo caso la indemnización por las torres sumaría un reclamo de 7.100 millones. Menos de 2 meses antes del siniestro, el 25 de julio de 2001, las autoridades portuarias de Nueva York cedieron en arrendamiento por 99 años los derechos de explotación del World Trade Center a la firma Silverstein Properties, quien procedió de inmediato a asegurar los predios. Las aseguradoras emitieron los binders, o sea, las notas de cobertura, estando el contrato plenamente vigente, aunque las pólizas se encontraban en proceso de expedición. ¿Por qué? Porque las 22 aseguradoras tenían que ponerse de acuerdo en algunos puntos en cuanto al alcance de la protección asegurada. Uno de esos puntos fue la definición de ocurrencia. 3 de esos 22 aseguradores habían definido evento con base en la Will Prop Form de Willis de Nueva York, que define ocurrencia como sigue: todas las pérdidas o daños atribuibles a una misma causa o serie de causas. Tales pérdidas deberán ser acumuladas y el valor total de la misma será considerado como una misma ocurrencia, independientemente del lapso o área en los cuales tales hechos sucedan. Esta cláusula era perfecta. Con esta cláusula no hubieran tenido que pagar los 7.100 millones, sino solamente los 3.550 de una sola torre. Pero solamente 3 de esas empresas habían puesto esta cláusula con toda claridad en sus binders o binders. Los demás aseguradores no habían establecido el alcance de evento u ocurrencia, sobre todo para otros riesgos catastróficos de terrorismo que suele tener una duración de 72 horas. En las pólizas, para siniestros de terremoto, inundaciones, etcétera, se define ocurrencia como el evento que tiene una misma causa y con una duración de 72 horas. Aquí solamente 3 han colocado una cláusula más o menos parecida, pero las demás no habían definido todavía qué se entendía por ocurrencia. Entonces, ¿qué pasó? El asegurado, Silverstein, señaló que la póliza se encontraba en proceso de ser reemplazada por otra, en la que no se definía ocurrencia. Y a favor de la tesis de un solo evento, según las compañías, porque a las compañías les interesaba que se defina el ataque global como un solo evento, se argumentaba que los actos fueron planeados por una organización, la misma organización, y en una misma motivación. Entonces,
un hecho único. En contra, el asegurado arguyó que los actos fueron realizados utilizando dos aviones bajo control independiente de dos individuos que destruyeron dos edificios en momentos diferentes. Obviamente no había cómo ponerse de acuerdo y ha tenido que ir a parar a la Corte de Distrito Sur de Nueva York, la cual emitió un dictamen judicial favorable a las tres primeras empresas que habían demostrado que su definición de ocurrencia estaba puesta y era clara, pero no para las otras 19 que no habían logrado demostrar que tenían una cláusula de ocurrencia con toda claridad. Entonces, después de casi 10 años de litigio, ya se sabe que se llegó a un acuerdo que está muy cercano a los 5.800 millones. O sea que las partes lograron acordar, por supuesto, con el sustento, digamos, con la plataforma que les daba la demanda, el juicio que estaba llevando adelante la Corte del Distrito Sur, para pagar 5.800 más o menos. No se pagó el valor de una, como querían las compañías, en un solo evento, pero tampoco se pagó el valor de dos por la falta de claridad, porque las compañías insistían en que sí había que definir esto como un solo evento y al final se llegó a un acuerdo. Existen muchos ejemplos del mal manejo del primer riesgo, pero podemos mencionar solo dos. A mediados de los 80, del siglo pasado, se aseguró contra incendio un estadio que se hallaba en las últimas faenas de terminación para su inauguración. La estructura era de hormigón y por tanto no se creyó necesaria una cobertura a valor total, porque dijeron el cemento no arde, no le va a pasar nada al cemento, aquí incendio es muy difícil. Ahí viene el PML que uno no sabe apreciar. Pero ardieron las butacas de plástico a causa de chispas de las soldaduras finales. Recuerden lo que pasa siempre que hay faenas de soldaduras cercanas, el chisporroteo genera incendio. Se ha producido uno hace poco aquí en Calacoto, en un edificio, todo el mundo lo ha visto por la televisión, donde se quemaron los plafones de plastoformo que hacen la división de pisos. Nada que pueda asustar, pero ha habido mucho humo. El asunto es que en este estadio, la estructura después del incendio de las butacas quedó aparentemente intacta. Pero los estudios de ingeniería determinaron que no era apta para sostener peso, porque el calor del incendio debilitó la estructura, la resistencia de los materiales. Y entonces, un estadio que estaba a punto de inaugurarse tuvo que demolerse. Y el seguro solo cubrió el primer riesgo, no el valor total. Entonces, aquí tienen ustedes un ejemplo de cómo en la gestión de riesgos hay que ser muy minucioso a la hora de ver qué puede pasar con un evento. Otro ejemplo, en los primeros años de este siglo, una joyería aseguró su contenido aquí en Bolivia, no les puedo decir cuál, contratando un robo a primer riesgo. O sea, yo creo que aquí ha habido, no podemos hablar de un mal asesoramiento, ni mucho menos, porque además el asegurado sabe lo que está haciendo. Un joyero no ignora de qué van sus riesgos. Seguramente ha pensado bajar la prima y que todas las protecciones físicas que había tomado para el acceso a la joyería eran suficientes.
Sin embargo, contrató, o sea, por ese razonamiento, contrató un seguro por 400,000, siendo que el valor total de las joyas sobrepasaba los 2,5 millones. Los ladrones entraron de noche por el techo y no dejaron ni una sola pieza. Entonces, robo a primer riesgo para una joyería, no, para robo a primer riesgo para los lingotes de estaño de la fundición de Vinto, robo a primer riesgo para un supermercado, sí, porque para eso habría necesidad de mucha logística para mover semejante cantidad de carga por el peso, el volumen, etcétera. Pero en una joyería, los ladrones seguramente se han llevado las joyas en los bolsillos. Finalmente, hay que decir que el seguro a primer riesgo es una valiosa herramienta, una herramienta de protección, pero debe aplicarse mediante la debida evaluación y considerando de qué bienes y de qué riesgos se trata. Así que hay que tener cuidado con esto y terminamos esta breve exposición que seguramente puede aclararles a muchos de ustedes la forma de manejar el riesgo, de gestionar el riesgo cuando se trata de una colocación bajo esta modalidad de seguro. Gracias.